Bueno, siendo las 18:35, vamos a iniciar nuestra clase virtual del Diplomado de Coaching Educativo, continuando con el módulo 6 relacionado a programación neurolingüística. Hoy día nos toca desarrollar el tema toma de decisiones con programación neurolingüística, uno de los temas importantes que nos interesa mucho al coaching educativo, conocerlo, dominarlo o actualizarlo según las circunstancias. Iniciamos esta clase diciendo que la programación neurolingüística, o mejor dicho, recordando que la programación neurolingüística es una ciencia que tiene la finalidad desarrollar habilidades en las personas que les permitan crecer para tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos, laboral, personal y profesional. En nuestro caso, siendo un coaching educativo, la programación neurolingüística nos permitirá desarrollar las habilidades de los estudiantes de cualquier nivel, que les permitirán crecer para tener una mejor calidad de vida. Entonces, la programación neurolingüística es una ciencia que nos ayuda mucho para lograr lo que estamos eh, planificando. Vamos a recordar algunos términos que algunas personas exitosas, como es el caso de Voltaire, que dijeron hace mucho tiempo y que están todavía vigentes, como la siguiente: suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. Eso es muy importante. Todos decimos siempre que tengas suerte, ¿verdad? Que tengas suerte en tu examen, en tu evaluación, en tus clases, en tus estudios, en tu trabajo. Le decimos suerte, suerte, que tengas suerte. Pero si esa persona a la cual estamos deseando suerte no está preparada y no encuentra la oportunidad de fusionarse sus deseos con su preparación, entonces no tendrá suerte, sino al contrario, irá hacia el fracaso. Por eso Voltaire, uno de los grandes pensadores, poetas, escritores, expresó esto. Él fue un gran defensor de la libertad de expresión. Estuvo también muy contrario a la iglesia y al Estado. Criticó mucho a la iglesia católica, al Islam, al judaísmo. Defendió la libertad de pensamiento y nunca escatimó sus críticas contra la intolerancia religiosa, que en sus tiempos, lógicamente, entre los años 1694, 1778, pues lógicamente que se daba una gran beligerancia e intolerancia religiosa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces así como Voltaire, hubieron otros famosos que dieron sus aportes para el desarrollo de la programación neurolingüística. Entonces tenemos también a Clement Stone. Clement Stone dijo: todo lo que la mente puede concebir, se puede lograr. Y eso es verdad. Todo lo que la mente, nuestra mente, puede concebir, se puede lograr. Solamente hay que tener la preparación y la oportunidad para lograr lo que nuestra mente ha concebido, lo que nuestra mente ha pensado. Entonces, si nosotros practicamos la planificación, la oportunidad de poder hacer las cosas y lo visualizamos en nuestra mente, se puede lograr. Tarde o temprano se logrará. Hay que ser persistentes, hay que ser muy claros en el desarrollo de nuestros pensamientos, porque lógicamente no se trata de decir, ahorita voy a ver un elefante y el elefante se va a presentar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le sucede también a mucha gente que ha leído, y seguramente ustedes también, que han leído la ley de atracción o que han escuchado sobre la ley de atracción, ¿verdad? Cuando la ley de atracción se concibió, justamente uno de sus principios era que uno atrae lo
lo que piensa. Y puedes atraer cosas positivas como también cosas negativas. Entonces, si nosotros pensamos negativamente, atraeremos cosas negativas. Si nosotros pensamos positivamente, atraeremos cosas positivas. Por eso es que este señor Clement Stone dijo, todo lo que la mente puede concebir, se puede lograr. Y así como él, Anthony Robbins, un norteamericano, también muy famoso, escritor, también coach, dijo que en los momentos de decisión, cuando se forja tu destino, es en los momentos de decisión cuando se forja tu destino. Cuando tú tomas una decisión, ya estás forjando tu destino. Es como en el caso de los jóvenes, cuando uno es joven y toma la decisión de casarse con su pareja, ya está forjando su destino, porque le puede salir una relación muy buena, como también le puede salir una relación muy mala, y entonces ya está, esa decisión que tomó en un determinado momento servirá para que forje su destino. Por eso es que todas las personas debemos de planificar, debemos de prepararnos, debemos de estar listos para poder accionar en el momento oportuno. Cristo mismo lo dijo en la Biblia, todo se da en el momento oportuno. Ahora veamos los niveles de la mente. Hay 3 niveles de la mente. En primer lugar tenemos la mente consciente, luego tenemos la mente subconsciente y la mente inconsciente. Entonces son 3 tipos de mente. La mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. Veamos qué es la mente consciente. Esta mente es en la que desarrollamos directamente la inteligencia y es mediante la cual que somos capaces de adquirir conocimientos. Esta es la mente consciente. Estamos conscientes que estamos recibiendo, por ejemplo, una información, una capacitación y nuestra inteligencia nos ayuda a adquirir los conocimientos. Hay muchas formas de poder adquirir los conocimientos. Los niños no lo saben, tenemos que enseñarles. Ahí vienen las técnicas del coaching para que los niños puedan adquirir los conocimientos de la manera más fácil. Entonces hay una serie de técnicas que ya hemos desarrollado en los capítulos anteriores, en los temas anteriores. Ahora, se puede denominar a la mente consciente como la mente lógica o racional, ya que nos permite tomar decisiones en determinados instantes en base al análisis y las alternativas que se presentan. Esta mente consciente nos permite tomar decisiones, pero previo análisis, previas alternativas que se presentan. Entonces, eso nos lo permite la mente consciente. Mediante esta mente consciente se prestan atención a los detalles con la que realizamos las cosas. Muchas veces hace uso de los recuerdos y memorias almacenadas. La mente consciente también hace uso de los recuerdos, de las memorias almacenadas. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo los números o las letras o el abecedario o la lectura. Entonces tiene que recordar lo que le han enseñado con respecto a las primeras letras, con respecto a los primeros números, con respecto a las formas de cuáles son las operaciones aritméticas, etc. Entonces, los padres de familia nos matamos enseñándoles a nuestros hijos desde pequeñitos, por ejemplo, la tabla de sumar. 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más ta. Y los niños lo van aprendiendo de memoria. Y como el niño en edades preescolares tienen una mente tipo esponja que van absorbiendo todo lo que uno les dice, entonces van almacenando todos estos recuerdos de aprendizaje de la tabla de sumar o de restar o de multiplicar, o el abecedario, las letras, para después formar frases y oraciones. Todos estos recuerdos, estas memorias, están almacenadas en la mente consciente y que nos sirven para poder seguir evolucionando, para seguir desarrollando, pero que los métodos y las técnicas con las que nos han enseñado a nosotros
para tener los recuerdos han sido tan obsoletos, tan bárbaros a veces, que nos castigaban con la regla en la mano, o el látigo, o el insulto de los padres, de los hermanos, de los compañeros de estudios, etcétera. Tú no sabes, eres un burro, no sabes nada cuando el niño se equivocaba. Y los padres seguíamos con esas malas prácticas y lo único que lográbamos es frustrar al niño. Y después nos encontrábamos que en la secundaria, en la universidad, las matemáticas para ellos es como el cuco y tienen miedo porque no les hemos dado las técnicas adecuadas para que puedan recordar y tener una memoria lo suficientemente adecuada y amplia. Ahora, hay un dato curioso. Mientras más se realiza una actividad conscientemente, más se vuelve subconsciente o incluso inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más realizamos una acción, por ejemplo, cuando hablábamos de la tabla de multiplicar, esta actividad, ¿no?, se realiza conscientemente, pero también se vuelve subconsciente porque ese subconsciente lo va a adquirir y le va a servir de base para solucionar los problemas posteriores. Incluso pasa al inconsciente. En fin, ya vamos a ver cada uno de los niveles para ver cómo influyen estos tipos de mente que todos tenemos. La mente subconsciente. En ella encontramos la parte emocional. Es la que se deja llevar por los gustos, por los deseos, por el corazón. Se crean fuertes enlaces neuronales en este nivel, hacia las personas o hacia las cosas. Enlaces. Por ejemplo, cuando acostumbramos a girar la perilla de la llave del agua hacia la derecha para abrirla, y llegamos a casa de alguien que decidió salirse de la norma e instaló las llaves de su lavatorio para que gire hacia el lado contrario, entonces en la conexión neuronal, en el caso de esta situación de la llave, se había fortalecido de manera tal que era el subconsciente el que se encargaba de abrirla, sin tener que involucrar al consciente en las acciones. Entonces se encuentra en un tremendo problema. Es como, hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos donde que ya nos hemos acostumbrado a ciertas cosas y después se han cambiado y esos cambios que han sido por nosotros aquilatados permanentemente debido a la constancia y permanencia, que bruscamente son cambiados, nos ocasionan una serie de problemas también en nuestro entendimiento. Entonces, también esta mente subconsciente se encarga de que realicemos acciones que al parecer consideramos o tachamos de irracionales, como por ejemplo comprar cosas innecesarias o en otros casos nos lleva a sentir emociones tales como los celos, la ira. Y esas ya son situaciones, acciones que se convierten en acciones irracionales, ¿no? Que las hacemos por una especie de abrupto emocional que todos tenemos, que todos padecemos. Y si no lo educamos, no tenemos una inteligencia emocional capaz de dominar, capaz de controlar nuestras emociones, entonces caemos en estos graves problemas. Hay gente que hasta puede matar por celos, por ira, y realizan actos violentos. Entonces la mente subconsciente es la encargada de nuestros sentimientos, la mente que nunca olvida, es la que tiene acceso directo a los recuerdos. Aunque parezca que no lo habías olvidado, algo, podrías recordarlo si consigues una ruta de acceso a la mente subconsciente adecuadamente. Por ejemplo, cuando platicamos con un amigo y nos pregunta si recordamos algún suceso, de repente al momento tal vez no lo recordemos, pero cuando comienza a darnos más detalles sobre el evento, comenzaremos a buscar esa ruta en el subconsciente que nos lleva
a la información hasta que decimos, ya me acordé, ya recordé. Cuando nos hacen recordar, nos van conversando, ¿te acuerdas de fulano, de sutano, de mengano? Cuando estudiábamos en primaria y secundaria, tú estabas enamorada de ese chico que no sé cuánto, que acá. Y tú inconscientemente puedes decir, no, no me acuerdo, no, ya no me acuerdo. Pero si te hacen recordar con algunos detalles, como por ejemplo, era un colorado, blanquiñoso, y todas las chicas estaban enamoradas de, ya me acordé, comienza a decir una persona, ¿verdad? Eso es debido a que nuestros recuerdos están almacenados en la mente subconsciente. Y de eso hay técnicas también para poder recordar las cosas y los profesionales nos lo hacen recordar. Un psicólogo bien avesado, un coaching bien preparado, un profesional puede lograr que nuestras acciones, hechos, acontecimientos que se han sucedido, que de repente pensamos que ya nos hemos olvidado, no es así, están en el subconsciente, pero mediante una técnica especial podemos ir recordándola y hasta lograr dominar. Ahora veamos la mente inconsciente. Esta es la más primitiva de todas. Es la que se encarga de controlar las cuestiones fisiológicas, como respirar. No necesitamos estar conscientes para hacerlo, ¿verdad? Aunque puedes controlar la voluntad, una vez que te has olvidado de ello, regresa el control al inconsciente. Claro, ¿no? Pues incluso que estás durmiendo, ¿no? Estás inconsciente, pero la acción de respirar es acto tan primitivo, diríamos, tan básico en el funcionamiento del ser humano, porque es una función fisiológica, como el orinar, como el defecar, como en el hacer una serie de actos que ya son inherentes al ser humano o a los animales, tanto racionales como irracionales. Ahora, esta mente inconsciente es la que se encarga de sentir dolor o placer. En definitiva, el poder lograr estos tres aspectos de la mente consciente, subconsciente e inconsciente, se puede tener un control absoluto de ellos y nos permitirá seguramente alcanzar el éxito. Cuando dominemos estos tres niveles o aspectos de la mente, podemos llegar a tener un control absoluto de ellos y nos permitirá seguramente alcanzar el éxito. Esta es una de las grandes acciones que todos los seres humanos debemos de aprender. Controlar nuestra mente consciente, nuestra mente inconsciente y nuestra mente subconsciente. Hay una serie de técnicas para ello. Son cursos completos, pero que se pueden ir dominando y aprendiendo. Ahora, no olvidemos que los líderes tienen como característica la capacidad de tomar decisiones difíciles de manera rápida y que generalmente lo hacen sin pensarlo dos veces. Fíjense que Anthony Robbins es ya lo hemos mencionado, es un reconocido experto en PNL. Sustenta que tomar una decisión es como entrenar un músculo. Cuantas más decisiones tomes, más entrenado estarás y llegará un momento en el que tomar decisiones será una tarea natural y mucho más efectiva. Y efectivamente, ¿no? Mientras más entrenemos, mientras más practiquemos, mientras más desarrollemos la práctica de realizar entrenamiento de nuestras acciones, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, lógicamente cuando se nos presenten la oportunidad de tomar decisiones, la tomaremos la que más rápidamente podamos resolverla. Y ahí viene entonces la capacidad de un líder. Los líderes justamente se caracterizan por eso, porque toman decisiones rápidas frente a cualquier problema, frente a cualquier situación. Decisiones en grupo para la parte organizacional de una empresa, o en este caso de un coaching educativo, tiene que estar debidamente entrenado para tomar decisiones y solucionar los problemas que a diario se presentan en un aula educativa.
Por eso la programación neurolingüística es una ciencia que se ha enfocado en lograr una excelencia por lo que ha estudiado la toma de decisiones de los líderes más grandes del mundo, que ya los hemos mencionado hace un momento, como Voltaire, como Robbins, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se puede aplicar la programación neurolingüística? Hay canales para mejorar la efectividad de la comunicación. Por ejemplo, el canal verbal, que es fundamental. Los seres humanos tenemos esta gran habilidad de poder verbalizar nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, que es una de las facultades primordiales de los seres humanos. También el canal gestual, los gestos son fundamentales. Las personas muchas veces mediante gestos nos hacen comprender ciertas actividades, ciertos sentimientos, ciertos gustos. Por ejemplo, si a un niño le das un ají, ¿qué gesto va a tener ese niño, ese bebito de 5 meses, de un año? Si le das ají o le das algo que es diferente de repente a lo que le has venido dando, como es la leche con azúcar, o algo que para nosotros es muy bonito, gustoso, eh, que nos agrada, y que también sabes que el ají, por ejemplo, no es tan agradable, y se lo das a un bebito, ¿qué gesto? O cualquier persona, no solamente un bebito, ¿no? ¿Cuál es el gesto que va a poner, que va a expresar? Seguramente que va a gritar, o va a llorar, o va a mover la lengua, va a abrir los ojos. Esa es la forma de comunicación gestual. Los sonidos, que son importantísimos. Mediante los sonidos también se puede lograr una efectiva comunicación. El lenguaje osteomuscular, la escritura y el dibujo, que son canales para poder expresarnos y comunicarnos con las demás personas. Los símbolos, la energía, los sueños, las células, nuestras células son canales también de comunicación. Los aromas, los colores. Todas las personas somos capaces de desarrollar todos los canales. Sin embargo, solemos abocarnos más en un canal determinado, cuando esto en realidad es una limitación impuesta por nosotros mismos. Si nosotros diéramos cabida y desarrollaríamos, practicamos todos los canales que hemos mencionado, pues lógicamente que tendremos mejores oportunidades de poder tener éxito en todo lo que hagamos. Por ejemplo, el deporte. No todas las personas practican el deporte, no obstante que desde niños nos han enseñado los distintos deportes. Pero si un niño no ha sido reforzado de sus habilidades motoras, que generalmente en los centros educativos de educación inicial, primaria, secundaria, se le da bastante importancia, pero en la familia, en la casa, no se hace el efecto multiplicador, no se hace la retroalimentación y más bien paran sentados en el celular o en el televisor, prácticamente se atrofian estas habilidades que se les está tratando de desarrollar. Ahora, nos guste o no, la esencia de asumir responsabilidades está en tomar decisiones. Y la mayoría de las decisiones que debemos tomar son decisiones frente a algún grado de incertidumbre. Efectivamente, ¿no es cierto? Todas las decisiones que nosotros tomamos permanentemente tienen algún grado de incertidumbre, porque uno comienza a pensar, ¿y si me sale mal? ¿Y si no se puede hacer? ¿No? Es decir, que aunque busquemos información y trabajemos hasta el cansancio, analizando las alternativas y sus posibles resultados, no vamos a saber la consecuencia de nuestras decisiones hasta que la tomemos. Entonces, ¿cuándo sabremos cómo saldrán las cosas? Cuando tomemos las decisiones. Y tendremos allí como resultado las consecuencias que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Ahora, no hay nada que garantice
que las condiciones en las que se tomó la decisión sigan siendo las mismas, ya que estamos en un medio que cambia constantemente. Aunque las que se toman sin previo análisis al azar están más expuestas que aquellas que siguen el proceso adecuado. Lógicamente, si tomamos decisiones sin pensar, sin analizar, sin ver los pros y los contras, lógicamente que tienen el riesgo de llevarnos al fracaso, porque son tomadas al azar, sin un previo análisis, y están expuestas a que salgan errores y que se cometan errores por no hacerlo en forma adecuada. Entre los grandes psicólogos y coach, Simon dijo, constantemente optaremos por el curso de acción que consideremos lo suficientemente bueno a la luz de las circunstancias dadas en ese momento. Entonces, en un determinado momento, en un momento dado, que se nos presenta alguna problemática, algún hecho, algún acontecimiento por el cual tengamos que tomar una decisión, generalmente uno piensa, seguramente que esto es bueno, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esta decisión, voy a tomar esta decisión porque las condiciones, las circunstancias me están llevando hacia ello y generalmente los seres humanos siempre pensamos en que las cosas nos van a salir bien, sin a veces analizarlos como debe ser. Y ese sí es un gran error. Ahora, cuando se emprende un proyecto, automáticamente se asume un riesgo. Debemos identificar los riesgos que cada actividad conlleva y tomar las medidas necesarias para minimizar las dificultades. Pero hay que asumir que el riesgo es algo inherente a la vida. Asumir riesgos es positivo para aprender de los éxitos y de los fracasos a los que tendremos que enfrentarnos. La buena toma de decisiones permite vivir mejor. Nos otorga algo de control sobre nuestras vidas. Entonces, eso es importantísimo comprender que cuando iniciemos algún proyecto, alguna actividad nueva, alguna acción, tanto en nuestras labores, en nuestro caso de coaching educativo, coach educativo, o de gerentes, o de profesores, o de maestros, o técnicos, o médicos, abogados, etcétera, ya sabemos que automáticamente vamos a asumir un riesgo y debemos saber identificar los riesgos que la actividad nos va a conllevar. Entonces, y además tomar las medidas necesarias para que estas dificultades, estos riesgos, pues sean lo menos posible, que no nos lleven a fracasos, sino más bien que nos lleven a asumir algo positivo para aprender de los éxitos, pero también de los fracasos a los que tendremos que enfrentarnos para la toma de decisiones. Porque generalmente la vida está llena de cosas positivas y negativas. Y en la vida se nos presentarán diversas situaciones, diversos hechos, diversos acontecimientos que tendremos que enfrentarlos o afrontarlos y tomar decisiones. Pero para tomar esas decisiones tenemos que estar preparados, tenemos que seguir las pautas adecuadas para tomar una buena decisión y que todo salga correctamente bien. Un buen profesional debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son decisiones de rutina o intrascendentes, mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la organización, en la vida misma de nosotros. Porque sea un buen profesional o sea cualquier persona, cualquier ciudadano, sea hombre o mujer, pues tenemos que tomar decisiones todos los días, desde que nos despertamos, desde que nos levantamos. Por ejemplo, en los últimos tiempos, debido al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, que también está enfocando grandemente la programación neurolingüística y el coaching a nivel general, es, por ejemplo, las acciones de meditación.
La meditación es una de las técnicas que nos permite desarrollar, profundizar y mejorar el desarrollo tanto intelectual como emocional de las personas. Si esto lo tomamos como una acción frecuente, ya se convierte en una acción de rutina, pero importante para nosotros que debemos de desarrollarla porque tendrá repercusión en el desarrollo de nuestra vida. Sin embargo, también hay decisiones de rutina o intrascendentes que generalmente lo hacemos porque es algo tan natural que ya ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo, como ir a bañarse, por ejemplo, todos los días después de levantarse, o como de orar al Señor apenas nos levantamos o cuando nos vamos a acostar, o como de ponerse pijama para acostarse, etcétera, etcétera. Son decisiones de rutina intrascendentes, pero que nos llevan a tomar ciertas operaciones de desarrollo personal. Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de los objetivos, cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la organización, efectivamente, ¿no? En determinados momentos, las decisiones que tomemos nos pueden llevar a la ganancia o a la pérdida de los objetivos. Cumpliendo o incumpliendo la misión y las metas de la organización, nos repercutirá en consecuencias. La decisión que tomemos puede ser acertada o errónea. Cualquiera de las dos genera un aprendizaje, lo que implica que si nos equivocamos, debemos esforzarnos por aprender de nuestros errores, en lugar de castigarnos por ello, pues si no lo hacemos estaremos destinados a repetirlos en el futuro. Y esta es algo muy importante para todos nosotros. Probablemente se cometan muchos errores en el desarrollo de nuestra habilidad de coach educativo, sobre todo al inicio, pero poco a poco debemos de ir mejorando, poco a poco debemos de superar los errores que podamos haber cometido para salir adelante, en lugar de castigarnos. Cuando decimos castigarnos, en lugar de frustrarnos, en lugar de considerar uno mismo de que no puede, que no, esas cosas no son para él y que por lo tanto está equivocado, que no sé cuánto. Eso no. Hay que pensar siempre positivamente y tenemos que aprender de nuestros propios errores, así como también de nuestras acciones acertadas, porque todo lo que hagamos acertadamente no solamente es para el momento, tiene que servirnos como base para que posteriormente, cuando se presente la misma oportunidad, la misma circunstancia, los mismos acontecimientos o parecidos, ya tengamos un patrón, una ruta a través de la cual podamos resolver los problemas que se nos presentan en la vida. Nuestra capacidad de tomar decisiones tiene que ver con asumir riesgos, ya lo dijimos, ser creativo y buscar alternativas a problemas o retos que aún no existen. La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si consideramos que cuando más se aprende es como consecuencia de los propios errores. El alcanzar un elevado nivel de experiencia en el mundo laboral puede llegar a tener un coste terriblemente alto. La consecuencia inmediata es que toda la experiencia que pueda ganarse sin los efectos que pudieran derivarse de una decisión errónea o simplemente de una decisión no óptima, será bien recibida y más económica, sea cual fuere su costo. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de tomar decisiones, pues lógicamente parte de asumir los riesgos que se nos presentan al realizar alguna actividad. Y para ello debemos de ser creativos, buscar alternativas para solucionar esos problemas o retos. Y ahora, la acumulación de esa experiencia a lo largo de toda nuestra vida es costosa, porque cuando se presentan a lo largo del desarrollo de nuestro ser, pues nos servirá como base para
mejorar, aprender más, conocer más, desarrollarnos más. Y eso es importante para los seres humanos, porque tenemos que aprender de todo, tanto de nuestros errores como de nuestros aciertos. Y en el mundo laboral, una vez que ya somos profesionales y salimos al trabajo, pues como siempre se ha dicho, ¿no? Escobita nueva barre bien. Cuando ven que un trabajador nuevo está haciendo las cosas bien, está cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con las tareas que le encargan, los antiguos generalmente dicen, escobita nueva barre bien, ya verán después de aquí a un tiempo. Será igual que nosotros, querrán decir, ¿no? Haraganes, ociosos, que no cumplen con los objetivos, con las tareas que les dan. Entonces, eso es lamentable, pero se presenta. Entonces, el nivel de experiencia que adquirimos durante nuestra vida tiene un costo bastante alto y muchos sufrimientos enormes que le llevan a adquirir cada vez más experiencia para superar los problemas que se pueden presentar en su vida. Entonces, lo importante es saber solucionarlos, saber llevarlos adelante, prepararse permanentemente, porque siempre la preparación, el estudio, pues nos orienta y nos sirve para tanto adquirir más experiencia y para realizar las acciones óptimamente, con eficiencia y con eficacia. Muchas veces nosotros, a pesar de que ya tenemos una larga data, una cantidad de años, donde hemos pasado por una serie de experiencias, por una serie de acciones, una serie de vivencias, positivas y negativas, llega un momento en el cual uno se pregunta, ¿y qué he aprendido? Y resulta que uno mismo se responde y dice, no he aprendido nada. ¿Y qué he hecho entonces durante toda mi vida? ¿Dónde he estado? ¿Qué es lo que pasó? He desperdiciado mi tiempo, he desperdiciado mi vida. Y hay muchas personas así. Por eso es importante siempre, cada cierto tiempo, yo diría cada 3 meses o 6 meses, y esto es mucho, si pudiera hacerse cada mes sería mejor, y si pudiera hacerse cada día mejor, que tenemos que autoevaluarnos, autoconocernos, autorrealizar nuestro conocimiento interno. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué no aprendo esto? ¿Por qué no me sale bien estas cosas? Y hacer una autoevaluación, un autoanálisis que me permita mejorar. Porque si no, irá pasando el tiempo, irá pasando los años y al final de su vida, la persona se encontrará en que casi no aprendió nada y que por lo tanto su vida no sirvió de nada. La toma de decisiones tenemos que tener en cuenta los efectos futuros, indudablemente, ¿no? Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectarán el futuro, indudablemente. Ya hicimos el ejemplo de los jóvenes cuando toman la decisión de matrimoniarse o de casarse, de tener una pareja estable, tener un hogar. Entonces tienen que ir ya teniendo en cuenta que la decisión que está tomando afectará su futuro. Será para bien o para mal, pero antes tiene que analizarlo continuamente. Muchas veces se toman decisiones sin pensar, sin analizar el futuro. Y analizar el futuro siempre es bueno. Tampoco va uno a pensar de que todo va a ser color de rosa. Siempre habrán dificultades y una serie de inconvenientes. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo puede ser considerada una decisión de alto nivel. Y efectivamente, ¿no? Si yo soy un joven que está terminando la educación secundaria, bien preparado, bien orientado, ha llevado una educación adecuada, no solamente instrucción, sino una educación tanto de sus maestros como de su familia, de sus padres, entonces pensará, por ejemplo, en tomar una decisión de llevar una carrera que le permita que en el futuro tenga un mejor nivel de vida. Entonces, una decisión de esa naturaleza pues llevará a tener efectos
que le van a servir para superar cualquier inconveniente y cualquier problema. Pero no olvidemos también de otro de las acciones que siempre se dan, que es la reversibilidad. Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión a un nivel alto. Pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo. Y también no olvidemos del impacto. Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto. Un impacto único se asocia con una decisión tomada a nivel bajo. En esta época de pandemia donde se ha tenido que tomar decisiones importantes por parte del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, han habido decisiones erróneas que han provocado muertes, como también han habido decisiones que han sido lo suficientemente impactantes en la comunidad como para poder decir, está bien lo que se ha hecho, debe seguir haciéndose todo lo que está bien. Pero cuando suceden acciones, acontecimientos, hechos no previsibles, como el caso de una pandemia que ha afectado la salud de miles y miles de personas a nivel mundial, a nivel internacional, pues lógicamente las decisiones han sido como al azar, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si salimos de esta, pero al final se cometieron muchísimos errores en muchísimos de los pueblos, tales así que actualmente hay ya algunos científicos, algunos analistas, algunas personas de diferentes países que están cuestionando el origen de este virus. Para unos ha sido provocado por ciertos gobiernos que lo único que buscan es que sus efectos, los efectos de esta pandemia sean revertibles para ellos, puesto de que si encuentran una vacuna o encuentran algún remedio y solamente ellos lo saben, pues pueden enriquecerse a costa de la salud de muchísima gente. Por eso es que hay que ser muy cautos, hay que analizar bien las cosas para tomar decisiones que pueden tener efectos futuros. Y también por ello es que en muchos países están buscando la vacuna, pero nadie se arriesga a decir, ya la tengo, ya la tenemos, ya la practicamos, ya la aplicamos a los seres humanos y por lo tanto debe hacerse a nivel mundial. Nadie, ningún país, ningún laboratorio todavía ha dicho que ya tienen la fórmula correcta, la fórmula adecuada. Simple y llanamente son intentos, son actos, acciones que permitirán lograr una mejor solución y que por el momento, pensando justamente en los efectos futuros, seguramente que todavía no lo están tomando como un acto que ya debe realizarse en los diferentes países. Ahora también tenemos la calidad. Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de la conducta, imagen de la organización, etc. Muchos de estos factores están involucrados. Se requiere tomar la decisión a un nivel alto. Si solo algunos de los factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a un nivel bajo. Cuando tomamos decisiones empresariales, por ejemplo, tenemos que ver las relaciones laborales, cómo afecta, los valores, las consideraciones legales, si afectan o no afectan, qué cuánto y en tanto se puede realizar, cuáles son los principios básicos de la conducta, etc. Y la periodicidad
Es un elemento que responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de bajo nivel. Como hablábamos de la pandemia, una decisión de tener y tomar, de aplicar una vacuna, excepcionalmente es una decisión de alto nivel. Pero si ya está conocido cuáles serán las consecuencias de ello, será una decisión de bajo nivel, que se hará frecuentemente para poder solucionar este problema. Aquí tenemos dos columnas sobre la toma de decisiones de alto nivel. La toma de decisiones de alto nivel y la toma de decisiones de bajo nivel. Las de alto nivel requieren de un proceso de análisis, serio de análisis, de búsqueda de alternativas, de planificación, de ejecución y evaluación, porque las decisiones afectan el futuro. Las decisiones difícilmente son reversibles. Las decisiones son decisiones de amplio impacto. Son decisiones que afectan a numerosos factores relevantes de calidad. Son decisiones excepcionales, las decisiones de alto nivel. Mientras que las decisiones o toma de decisiones de bajo nivel requiere de poco esfuerzo y se puede tomar en poco tiempo. Por ejemplo, decisiones que no afectarán el futuro, decisiones reversibles, decisiones de escaso impacto, decisiones que afectan a pocos factores relevantes de la calidad, decisiones que se toman frecuentemente. Son las decisiones de bajo nivel, pero que tenemos que estar presentes y conocerlos. También tenemos que recordar cuáles son los tipos de decisiones. Allí lo vemos. Hay un tipo de decisión programada, rutinaria o intrascendente. Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias. Asimismo, en la medida que se ha desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al estar el problema bien estructurado, el líder no tiene necesidad de pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso completo de decisión. Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos, pasos secuenciales para resolver un problema. Una de las reglas que garantizan consistencias en las disciplinas y con un alto nivel de justicia, aparte de una política que son las directrices para canalizar el pensamiento del supervisor en una dirección concreta. Esa es la decisión programada, rutinaria, o también se le conoce como intrascendente porque son decisiones que se presentan continuamente. Pero también hay la decisión no programada. Por ejemplo, la reestructuración de un departamento, de una habitación, es un ejemplo de decisiones no programadas. Para muchos de las decisiones que se toman se dedica poco tiempo olvidando aspectos como la planificación y el proceso. Al tomar una decisión se tiene en cuenta solamente lo que se siente en ese momento y se pasan por alto aspectos que de ser analizados llevarían la decisión a un resultado positivo. Entonces generalmente se nos presentan situaciones, acontecimientos que no están programados, un accidente, una caída o cualquier acto, cualquier acción que se presente inesperada e inoportunamente. Entonces uno tiene que tomar decisiones a veces sin pensar, a veces sin tener el tiempo de planificar sus decisiones. Y entonces los resultados pueden ser positivos o negativos. También dependerá de la forma como se ha preparado a lo largo de su vida esta persona. El coaching educativo entonces tiene que tener este tipo de formación y de capacitación. Las decisiones y proactividad. Responsabilidad significa habilidad para responder. Proactividad en general implica no esperar que las cosas pasen para decidir y actuar. Cuando uno se limita a esperar que las cosas pasen sin decidir, está actuando de manera reactiva. La persona reactiva actúa en base
a lo que sucede, a lo que le sucede, sin prever absolutamente nada. De esta manera, las decisiones son forzadas por la situación y siempre presentan una sola alternativa de actuación. Cuando se es proactivo, se tienen múltiples alternativas para decidir. Entonces, hay que tener la proactividad para poder tomar decisiones que lleven a una buena solución a los distintos problemas y situaciones que se nos presentan en la vida. Cualquier cosa que nos es familiar es difícil de reconocer y aún más difícil de cambiar cuando el hacerlo es doloroso o nos causa algún problema. Después de todo, ¿cómo sé que algo nuevo será mejor? La respuesta es, no lo sabrás si no lo intentas. Aunque muchas personas anhelan algo mejor y tienen la oportunidad de obtenerlo, siempre tienen que librar una batalla contra la comodidad de la familiaridad. Una vez que se deja lo familiar, obviamente se entra en lo desconocido, lo incómodo. Esto es lo que a la mayoría de nosotros nos asusta. Aquí es donde el dolor al cambio significa renunciar a lo familiar para ahondar en lo desconocido. Este dolor se conoce como inseguridad o ansiedad. Y esto generalmente se nos presenta en la vida cotidiana. Por eso es que últimamente se habla cuando alguien no quiere tomar decisiones, acciones, por ejemplo, de capacitarse en cosas nuevas o aprender algo nuevo, un arte, música, deporte o conocimientos, capacitaciones sobre cosas nuevas. Entonces, lo que la mayoría dicen, critican, es no quiere salir de su zona de confort, no quiere salir de su confort. Es decir, está acostumbrado a hacer tanto las cosas que ya no le conviene, no tiene la capacidad de realizarlo y de actuar, sino más bien de tener inseguridad o ansiedad. Y esto generalmente se presenta en la vida cotidiana a todos y cada uno de nosotros cuando no estamos preparados, capacitados, cuando no desarrollamos una serie de habilidades, técnicas, métodos para que nosotros podamos tener buenas decisiones. Y las buenas decisiones generalmente se dan cuando analizamos los problemas, cuando verificamos las cosas, cuando hacemos un diagnóstico adecuado de cada uno de los problemas y de las situaciones que se nos presentan. Cuando luego de este análisis, de este diagnóstico, tomamos la decisión correcta en base también a diálogo, en base a la entrevista que se debe desarrollar con la otra parte. Y de ahí viene entonces la gran capacidad del coach de poder interpretar y juntos con el cliente, con el coaching, tiene que lograr una solución, tiene que lograr una buena oportunidad de desarrollo para esa persona. Y esa es la labor del coaching, esa es la labor del coach. Y de qué mejor de un coach educativo que tiene que tomar una serie de decisiones en el aula con niños que muchas veces no es fácil desarrollarlas con ellos si es que no hay una buena habilidad de parte del coach educativo. Muy bien, estimados amigos y amigas, de esta manera estamos terminando este tema tan bonito, tan importante como es la toma de decisiones con programación neurolingüística. En la próxima clase vamos a ver ya algunas técnicas especiales para poder desarrollar todas estas cosas que vamos tratando. Y allí vamos a tener unos planes, guías de trabajo que nos van a ayudar mucho en nuestra labor de coaching educativo. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, si hubiera alguna inquietud, adelante, los que están presentes, y los que no han llegado a la clase, pues no se olviden que al finalizar este diplomado se les va a hacer llegar todas las grabaciones de todas las clases de los 6 módulos. Actualmente se está haciendo una compilación de todas las grabaciones
muchas de las cuales tienen duración más de 1 hora, tienen un peso enorme y para poderlos enviar se ha tenido que contratar a un especialista que trate de compilarlo y pueda llegarles a ustedes y lo puedan ver cuando ustedes lo crean conveniente, luego de terminar el curso, que ya falta poco. De aquí a 2 semanas ya estamos terminando este diplomado de coaching educativo y ustedes podrán ser partícipes de su certificado de diplomado en coaching educativo suscrito por la Universidad César Vallejo de Chiclayo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante. Adelante, Lady. Vamos, chicos. Todavía hay tiempo. No, profesor, todo claro. Muy bien, este tema muy interesante y sí, me quedó claro. Ok, muchas gracias, Lady. Hay que pasar la voz a las personas que conversamos el otro día para ver si pueden también tener la posibilidad de llevar el diplomado de acuerdo a las características que ya te he mencionado. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Lunes 20. Lunes 20 de julio. Luego el miércoles 22. Luego el miércoles 24 y de ahí paramos por fiestas patrias hasta el 3 de agosto, 5 y 7 de agosto para terminar el 10 de agosto con nuestro diplomado. Muchísimas gracias. Buenas noches.